Buenas noches, estimados colegas ingenieros, gerentes de proyectos, gerentes de construcción, superintendentes de obra. En este quinto y último video de la serie de la gestión de los recursos en proyectos de construcción, les hablaré del proceso, del grupo de procesos de cerrar la gestión de los recursos del proyecto. Y en este tema, pues les comentaré sobre las consideraciones y particularidades que se presentan en la industria de la construcción con relación a este tema en particular. Hablemos entonces de cerrar la gestión de los recursos del proyecto. A medida que el esfuerzo realizado en la construcción de las diversas fases del proyecto se acerca a su finalización, todos los equipos y materiales necesarios para el proyecto deben ser instalados y utilizados completamente en el proyecto. Los recursos pertenecientes al mismo, es decir, al proyecto, incluyendo en esto los recursos humanos, o bien son reasignados a otros proyectos, o estos deben ser devueltos a sus respectivas asociaciones sindicales o proveedores, mientras que los equipos y maquinarias, los materiales residuales, los sistemas de encofrado y las herramientas para instalación y los recursos de apoyo que son consumibles, por ejemplo la instalación de electricidad provisional, el agua potable, se eliminan y pueden enviarse al siguiente proyecto o ser almacenados para su uso posterior en un futuro proyecto. Con referencia a los recursos generales, la adquisición de equipos y materiales la realiza generalmente el contratista. El propietario generalmente requiere que se compre un conjunto de repuestos junto con cada equipo, que sería el stock de repuestos que va a tener ese equipo que se va a instalar. El proceso de cierre incluye entonces la entrega al propietario de las piezas de repuesto y todos los demás elementos que por contrato pertenecen entonces al propietario. Es común o es práctica común que el contratista compre en algunas oportunidades un excedente de algunos materiales, como por ejemplo las barras de acero de refuerzo o cables eléctricos, y esto hay que tenerlo en cuenta como previsión por el daño accidental que puedan tener los materiales. El resto de dichos materiales a granel, propiedad del contratista, y el stock de materiales consumibles y herramientas entonces deben ser retirados de la obra, ya sea enviándolos, como dije anteriormente, a otro proyecto, llevárselo a sus almacenes centrales o simplemente vendiéndolos en el mercado. Eso ya es responsabilidad del contratista. La maquinaria que es alquilada entonces se devuelve al propietario y se cierra el contrato de alquiler correspondiente. La maquinaria propia de la empresa ejecutora del proyecto se devuelve entonces a la organización ejecutora para su uso posterior en otros proyectos. Con respecto a los recursos humanos, el proceso de liberar a los miembros del equipo en proyectos de construcción puede involucrar a una gran cantidad de personas. Y esto, por supuesto, requiere de mucho esfuerzo y posiblemente influya en los objetivos del proyecto. El cierre y la disolución del equipo de trabajo del proyecto es una consideración importante para los proyectos de construcción. A medida que se completan ciertas responsabilidades, los miembros del equipo son liberados y regresan a su lugar de origen, o también son reasignados a otro proyecto o, en otras circunstancias, son devueltos a su punto de contratación y se colocan en el mercado laboral abierto. Cuando se completa el proyecto, todos los miembros restantes del equipo, incluido el gerente del proyecto, son liberados de sus responsabilidades en dicho proyecto y se cierra pues lo que es el proceso de contratación para ese respectivo proyecto. A medida que un proyecto se acerca entonces a su conclusión, algunos miembros del equipo pueden tomar medidas para encontrar un empleo posterior y abandonar el proyecto antes de completar su tarea. Esto, por supuesto, puede retrasar la finalización del proyecto y generar un posible impacto negativo en los objetivos del proyecto mismo, como pueden ser un impacto en tiempo y en el costo. Por estas razones, extraer buenas prácticas y lecciones aprendidas de los miembros del proyecto, de los miembros del equipo del proyecto,
debería ser una práctica constante durante todo el ciclo de vida del proyecto para que la organización capture conocimientos y experiencias prácticas. El equipo de gestión del proyecto debe tener a mano procesos para manejar tales casos a fin de mantener los índices de rendimiento dentro de los límites aceptables y estipulados para la gestión del proyecto correspondiente. Si nosotros queremos mantener ese personal hasta su finalización, podremos ofrecer entonces una bonificación por quedarse hasta el cierre del proyecto o completar las tareas dentro de un cierto periodo de tiempo, y esto puede ser efectivo para compensar este tipo de problemas. Ese manejo de retiro, de cierre de contratos es sumamente delicado y sumamente importante, sobre todo con el recurso humano y sobre todo con los miembros del equipo del proyecto. Entonces hay que tratar de mantener y de crear incentivos de forma tal que los miembros del equipo del proyecto permanezcan hasta la finalización del mismo y el cierre de operaciones y el cierre definitivo del proyecto. Bueno, eso es todo lo que tengo que comentar con respecto al proceso de cierre de la gestión de recursos de un proyecto de construcción. Entonces fue un verdadero placer para mí compartir con ustedes, estimados colegas, este importante tema del cierre de la gestión de los recursos en proyectos de construcción, y espero que lo que les he compartido haya sido de su interés y sobre todo que les sea de utilidad. Me despido de ustedes hasta una próxima entrega en la que tendré el gusto de conversarles sobre otros interesantes temas relacionados con la gerencia de proyectos en la industria de la construcción. Les habló el ingeniero Gerardo Medina, ingeniero civil, magíster en Administración de Empresas de Construcción, asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con la gerencia de proyectos, gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Saludos para todos, un fuerte abrazo y que tengan muy buenas noches.